Soy Alejandro Bermúdez y en este punto de vista quisiera abordar un poco un tema que que viene siendo motivo de inquietud, de interés o de curiosidad razonable, legítima de parte de muchos católicos, sobre qué cosa significa exactamente o qué cosa es esta denominación cristiana a la que se va a pasar el padre Alberto Coutié, es decir, convertirse en episcopaliano. ¿Qué cosas son los episcopalianos? Son una denominación cristiana que fue muy influyente, muy importante y numéricamente muy representativa en los Estados Unidos. En la historia inicial, los episcopalianos y los presbiterianos proporcionaban buena parte de la élite política, social e intelectual de los Estados Unidos. Los episcopalianos provienen en realidad de los anglicanos y, como saben ustedes, los anglicanos surgen como una separación, como una ruptura con la Iglesia católica cuando Enrique VIII en el siglo XVI decide que se quiere divorciar y casar con otra mujer y el Papa no acepta la nulidad de ese matrimonio. Enrique VIII presiona a través de los obispos, etc. Y como la Santa Sede no le da la libertad para divorciarse porque no puede desconocer un sacramento, Enrique VIII decide proclamarse cabeza de la Iglesia en Inglaterra, decide proclamarse además que la doctrina cristiana sí permite el divorcio y obviamente que los obispos son nombrados por el rey de ahora en adelante. Lanza una persecución sanguinaria para todos los obispos que se mantienen fieles al Vaticano, acaba con ellos y finalmente genera así esta iglesia. Enrique VIII personalmente nunca quiso que la iglesia abandonara las prácticas católicas, ¿no? Que mantuviera la sucesión apostólica, que se mantuvieran todas las creencias, los himnos, las devociones, etc. Pero cuando Isabel I toma la cabeza de la iglesia, es decir, toma la cabeza en realidad del reino de Inglaterra y con ello de la iglesia anglicana, por una serie de alianzas que tiene que hacer con los protestantes europeos, especialmente los holandeses, los principios anglicanos se terminan contaminando. Y básicamente los anglicanos no creen en la virginidad de la Virgen María, no creen en la transubstanciación, en la presencia permanente y real del Señor en la Eucaristía, no creen en la autoridad del Papa, obviamente, no creen en la indisolubilidad del matrimonio, obviamente, porque Enrique VIII se quería casar y se casó 6 veces. No, se casó 7 veces, tuvo 7 esposas, pero después del divorcio primero se casó 6 veces más, ¿no? Y los episcopalianos creen que los anglicanos creen que el gobierno de la iglesia recae sobre el rey, pero que en las cosas cotidianas es gobernada por un consejo de obispos o de episcopos, de ahí el nombre episcopaliano. Ciertamente, aunque la denominación en general se llama anglicana por todos lados, cuando llega a Estados Unidos y en Estados Unidos se proclama la independencia se proclama en contra del rey, obviamente, del rey de Inglaterra. No era posible pues que los anglicanos siguieran teniendo al rey como máxima autoridad y así deciden cortar con el rey y quedarse simplemente con un grupo gobernado por los obispos, episcopalianos. Ahora, la iglesia episcopaliana está pasando por una crisis muy fuerte interna y una división muy grande entre los del norte, que son una minoría, pero que tienen un enorme poder económico, y los del sur, que son una mayoría, especialmente en África, en los países que fueron evangelizados por anglicanos desde el principio, ¿no? Entonces, estas comunidades anglicanas del sur están en protesta porque consideran que el norte está en total decadencia moral. Y el lugar donde los episcopalianos se encuentran en peor decadencia moral son Canadá y Estados Unidos. Con la diferencia que Estados Unidos ha terminado aprobando
en un sínodo episcopaliano la ordenación del primer obispo homosexual practicante que abandonó a su esposa y a sus 2 hijas para unirse a la vida con una pareja sexual del mismo sexo con la que vive ya unos 13 o 15 años, convertirlo en obispo y en consecuencia aceptar la homosexualidad como una conducta moral aceptable, no censurable, aceptar que ministros puedan ser parejas lesbianas o parejas homosexuales, permitir obviamente la ordenación de mujeres. La cabeza de la iglesia episcopal o episcopaliana en Estados Unidos es una mujer, la obispa Shorey, y esto ha llevado a que en Estados Unidos, por ejemplo, la denominación episcopaliana esté en una absoluta crisis. En primer lugar, como son favorables o condescendientes con el aborto y son tremendamente promotores del control natal, no se reproducen, no tienen hijos y están decayendo en número. En segundo lugar, existen una cantidad importante de parroquias e incluso una diócesis episcopaliana que ha decidido separarse de la Unión Norteamericana y ponerse en unión con otros obispos episcopalianos o anglicanos que viven en el sur, en el hemisferio sur, ya sea en América del Sur, en el África, donde son extremadamente respetables y quieren mantener las tradiciones bíblicas y no caer en esta especie de revolución totalmente liberal, abandonando los contenidos fundamentales que alguna vez los inspiraron. Entonces, es curioso porque el padre Alberto en la televisión argumentó en contra de los matrimonios homosexuales, ha argumentado en contra del aborto, ha argumentado en contra de la eutanasia. Todas estas son prácticas, curiosamente, que frente a la cual la denominación episcopaliana en Estados Unidos o es totalmente favorable o es bastante condescendiente. ¿Qué va a decir el padre Alberto ahora que se ha unido a esta denominación respecto de estos temas tan candentes? No lo sabemos. Lo que sabemos es que resulta vergonzoso, ridículo, mal educado que el obispo episcopaliano haya hecho en Miami, haya hecho un gran anuncio del paso del padre Alberto a la iglesia episcopaliana, de que existen otros 5 más que están en el proceso similar que el padre Alberto, otros 5 curas en Puerto Rico, cuando la iglesia católica nunca ha humillado a los episcopalianos, señalando, contando o haciendo público el paso de miles literalmente de episcopalianos a la iglesia católica. Varios de ellos que han decidido estudiar y ser sacerdotes, que eran pastores y que se han pasado con su grey completa. La iglesia nunca ha hecho propaganda al hecho de que actualmente esté negociando con la llamada iglesia de Irlanda, anglicanos o episcopalianos, como se les quiera llamar, que quieren pasarse en masa a la iglesia católica y son 120.000. No 1, no 2, no 10, no 100, no 1000, no 50.000, 120.000. Y la iglesia católica no pretende humillar a los anglicanos y episcopalianos haciendo un gran anuncio de esto. Esto lo sé yo simplemente porque conozco información sobre el proceso, ¿no? Pero es importante comprender que incluso en eso el obispo episcopaliano de Miami ha dado una muestra muy penosa de mal gusto y de un triunfalismo para el estado en el que se encuentran, no tienen ningún motivo. Que tengas un buen día.